en lo que quiera, pero sí demostrando por las Escrituras que nosotros nunca jamás intentaremos intencionadamente de engañar al pueblo ni a la Iglesia. Entonces, una vez que hemos aprendido a separar cuando Dios habla para Israel y cuando Dios habla para la Iglesia, eso ya es una ventaja que tenemos. Pues muchas gracias, hombre, muchísimas gracias. 1 a.m, estamos con tranquilidad, estamos, pues bueno, no podemos chillar mucho tampoco, pero estamos en un tiempo apacible, ¿vale? En un tiempo apacible, estamos para escuchar, no para chillar, ¿de acuerdo? Bueno, yo escuchándote, hablando del tema de escatología y varias textos y varias cosas que has ido diciendo, bueno, pues yo puedo adaptarme y seguir con lo que tú estabas compartiendo, sí decir que el hermano David estaba diciendo unas de las últimas palabras que el hermano decía, de que la Iglesia que no pasa por la gran tribulación, que Dios es un Dios justo, que es un Dios de amor y que no va a dejar, escuchen bien, esto hace pues muchísimos años, ¿vale? Muchísimos años que se decía que Dios era un Dios muy bueno, que era un Dios de amor, que no iba a dejar que la Iglesia pasara por la gran tribulación y muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas referente a que Dios es bueno y que no iba a permitir que la Iglesia pasáramos por ese horrible tiempo que va a venir. Pero claro, eso es lo que piensa nuestro corazón y lo que emana de nuestra mente. Eso es lo que creemos, lo que creíamos, mejor dicho, pero sí deciros que eso no sirve, ¿vale? Que no sirve para demostrar que la Iglesia no pasa por la gran tribulación, porque si cada uno de nosotros pusiéramos nuestros propios argumentos, nuestro propio pensamiento, hipótesis, cada uno formaríamos una doctrina distinta. Posiblemente todos tuviéramos diferente pensamiento sobre cada una de las muchísimas doctrinas que tenemos a nivel bíblico. Pero entendemos que para demostrar una doctrina no sirve con nuestro pensamiento ni no vale con nuestra teoría. Si no hay una base bíblica, no sirve para formar una doctrina. Y escuchen bien, una doctrina es enseñar a la Iglesia, no es otra cosa, es adoctrinar, enseñar, preparar, como dice la Escritura, por medio de la palabra, que toda la persona es preparada para la obra por medio de la palabra. No hay otro método que no sea la palabra para preparar y enseñar y adoctrinar al pueblo. Y no sirve simplemente demostrar con un solo texto para una doctrina, porque eso sería forzar mucho las Escrituras, que de un solo texto nos basáramos en una doctrina tan grande, que es una doctrina pues entre las más en una escala del 1 al 10, la doctrina de que si la Iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación es una doctrina que podríamos numerarla en la escala número 10, porque no es fácil llegar ahí ni alcanzar ahí, porque no es simplemente demostrar por la palabra que estamos viviendo en un mundo donde ha sobreabundado el pecado, pero que también ha sobreabundado la gracia, no, sino que estamos tratando un tema que hay un pueblo y un universo involucrado en la gran tribulación. Estamos hablando de una nación
que está involucrada dentro del término llamado gran tribulación, porque cuando Dios habla, en muchísimos textos habla universalmente, pero también hay muchos otros textos que habla a una nación y habla también en particular para una persona. Entonces no podemos mezclar y involucrar todo a la misma vez, porque de ahí es donde vienen las confusiones bíblicas tocante a las ramas doctrinales. Por eso tenemos que saber desarrollar lo que es la tabla periódica dentro de los tiempos y también separar lo que es un pueblo, lo que es una nación y lo que es un gentil. Si no sabemos separar eso, lo vamos a involucrar todo y es cuando podemos confundirnos nosotros propios y también confundir al pueblo. Entonces hay dos separaciones es que hay que separar el tiempo, hay que saber separar, dividir el tiempo y saber separar lo que es las reglas bíblicas cuando Dios habla para la nación de Israel y cuando Dios habla para la iglesia del Señor. O sea, que hay que saber separar. Nunca jamás se atrevan ustedes a imaginar, ni a pensar, ni mucho menos predicar que la iglesia existe en el antiguo pacto. Eso no es bíblico, porque la iglesia no está en el antiguo pacto, porque el ángel de Jehová todavía no ha tomado forma humana para poder comprar la iglesia. Nada, muy hacerte cargo de eso, que la gente, pues por lo menos que los escucha, luego que quiera hacer caso o no, bueno, cada uno es libre de pensar en lo que quiera, pero sí demostrando por las Escrituras que nosotros nunca jamás intentaremos intencionadamente de engañar al pueblo ni a la iglesia. Entonces, una vez que hemos aprendido a separar cuando Dios habla para Israel y cuando Dios habla para la iglesia, eso ya es una ventaja que tenemos para no confundir al pueblo. No podemos decir nosotros que el templo del antiguo pacto era el templo que era el Espíritu Santo y que era la iglesia. Eso es una confusión bíblica. El templo era el templo que levantó el rey Salomón en el monte Morías. Era un templo que estaba formado de piedras, de madera y de oro. Pero tú y yo no estamos formados de piedra, ni madera, ni de oro. Estamos formados de carne y hueso y, por supuesto, de espíritu, sustancia espiritual, que es el espíritu y el alma, y la sustancia terrenal, que es el cuerpo, la parte física, la parte externa, la parte visible de la persona. Entonces, nos damos cuenta que si tenemos una interpretación incorrecta, estamos enseñando incorrectamente al pueblo. Ahora bien, para poder entender que la gran tribulación, porque había que pensar qué es la gran tribulación, o había que preguntar qué es, porque se escucha tantas veces decir la gran tribulación, pero ¿qué es la gran tribulación? ¿Vale? ¿Qué es? La gran tribulación, escuchen bien, se compone de dos tiempos. Escuchen, la gran tribulación se compone de dos tiempos. En total, el tiempo de lo que se le conoce como gran tribulación son 7 años, como los que tenemos al día de hoy, de 365 días cada año. Entonces, hay una separación desde el capítulo, por ejemplo, la gran tribulación en completo, los 7 años en completo, van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 del libro apocalíptico, ¿vale? Nunca antes del capítulo 6, nunca antes existe gran tribulación. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 es donde dice la Escritura que
había un libro escrito por fuera y por dentro, y que no había nadie digno de desatar aquel libro y leer descubrir el contenido que tiene aquel libro. Solamente había un único personaje llamado el Cordero Inmolado, que es nada más y nada menos que el Nazareno que fue molido por los pecados de la humanidad. Por eso aparece como un cordero que fue inmolado. Es el único digno de tomar aquel libro, de abrirlo y desatar, atención, los 7 sellos que esconde aquel libro. Por lo tanto, dice la Escritura que abrió el primer sello, y cuando abrió el primer sello, dice que salió un caballo blanco. ¿Vale? Ahí tenemos el inicio. Escuchen bien, porque vamos a separar los dos tiempos para entender lo que es la gran tribulación. Dice que se abrió el primer sello y salió un caballo blanco, que es símbolo de paz, ¿vale? Bien, a nivel mundial no hay ningún país, que hay casi 200 países a nivel mundial, no hay ningún país que tenga la bandera blanca por bandera nacional de país, ninguno. La bandera blanca está puesta para que cuando hay una guerra, cuando hay una catástrofe, cuando hay un conflicto, un enfrentamiento, sacan la bandera blanca, que es símbolo de paz. Y el primer sello que se va a desatar es la bandera blanca, símbolo de paz. Pero atención, ¿quién es el que abre los sellos o el que desata los sellos? Es el Señor bendito de gloria. ¿Qué quiero decir? Que mientras el Señor no abra el libro y desate los 7 sellos, no existe la gran tribulación en la tierra. Para que exista la gran tribulación tiene que haber un inicio, una puerta, y la puerta del inicio de la gran tribulación son los 7 sellos, y en concreto el primer sello, donde dice que sale el caballo blanco para plantar paz a nivel mundial. Entonces, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, que han transcurrido 6 capítulos, y entre esos 6 capítulos se esconden 3 años y medio, entendemos que eso es tribulación. ¿Por qué se le llama tribulación? Se le llama tribulación porque pertenece a los 7 años que componen los 2 tiempos que se le conoce como la gran tribulación. Pero atención, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 es un tiempo que se le conoce como tribulación, pero es un tiempo que va a haber paz a nivel mundial, pero será una paz hipócrita, porque no es una paz verdadera ni permanente, sino que es temporal, y que es una paz escondida en el corazón del anticristo. ¿Entendido? Entonces, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 transcurren 3 años y medio, que son los que van a durar el primer sello que se va a desatar. El caballo blanco que aparece en el primer sello abarcará 3 años y medio, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, y a partir del capítulo 12 se desata el segundo sello, que es el caballo rojo. Luego viene el tercer sello, que es el caballo negro, y el caballo amarillo, que es el cuarto sello. Es decir, que todos estos sellos, excepto el primero, se abrirán después del capítulo 12. ¿Por qué? Porque mientras el caballo blanco ha reinado en la tierra, que es el anticristo, entonces reinará 3 años y medio de paz, traerá paz, solución a los problemas, se acabarán los homicidios, se acabarán los suicidios, ciertos acontecimientos malignos que hay por culpa de los demonios durante
de sus 3 años y medio, todo eso va a ser una tranquilidad. Se van a resolver los problemas de los trabajos, problemas económicos, problemas que hay, conflictos entre los altos rangos que están al frente de la política. Todo esto se va a solucionar durante 3 años y medio solamente con un sello. Fijaros lo que os digo, con el primer sello que se desata, que es el caballo blanco. Reinará desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 durante 3 años y medio. Espero que me estéis entendiendo bien, porque lo explico lo mejor que sé y lo mejor que puedo, y no utilizo palabras hermenéuticas para no confundir tampoco a nadie, ni estar pensando qué quiere decir o qué es esto. No. Lo estoy explicando tan simples, tan fácil, que creo que lo estamos entendiendo todos. Ahora bien, escuchen bien. Hay 3 organizaciones a nivel mundial que son las 3 poderosas que hay, que una es la ONU, que es la organización por la paz, donde hay casi todos los países a nivel mundial están en la organización de la ONU. Luego está la OTAN, que es la organización del Tratado Atlántico del Norte, que es totalmente por la paz también, ¿vale? Y también está la organización conocida como la Comunidad Europea, donde ahora mismo creo que hay 27, creo que son 27 países, la OTAN creo que son 30, y la ONU pues casi todos los países a nivel mundial. Escuchen bien, a nivel mundial hay casi 7.000 idiomas. Entre idiomas y también dialectos hay aproximadamente 7.000. Por eso hay una voz en el capítulo 4 del libro estamos hablando en el libro apocalíptico, ¿vale? En el capítulo 4 hay una puerta abierta en el cielo, porque el apóstol Juan dice: vi una puerta abierta en el cielo, y una voz, escuchen bien, porque si no explicamos las palabras, no lo entiende la iglesia. Y una de las facetas que tiene que tener la palabra es que la expliquemos bien, para que sea escuchada y bien entendida por el oyente, porque si no la explicamos, el oyente no va a quedar muy conforme. Entonces, dice la Escritura: y oí una voz como de trompeta que me dijo, escuchen bien, y oí una voz como de trompeta que me dijo, sube. Es decir, que aquella voz que escucha el apóstol Juan, él la simboliza como una trompeta, pero que es una voz que habla. Es una voz que habla. Dice, y oí una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. O sea que aquella voz hablaba, y el apóstol San Pablo enseña que se tocará la trompeta en varios textos bíblicos, tanto en la iglesia de Corintios como en la iglesia de Tesalónica, y en algún texto más el apóstol Pablo enseña de que se va a tocar una trompeta, que va a haber un sonido de trompeta, pero claro, el que lo explica mejor es el apóstol Juan, porque el apóstol Juan pertenece a la iglesia, y el apóstol Juan, cuando habla en el capítulo 1 o en el capítulo 4 y verso 1, está diciendo que ve una puerta que está abierta en el cielo. Cuando dice que ve una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que le dijo, que lo llamaba que subiera, es nada más y nada menos, aquella puerta es simbólicamente la persona divina de Jesucristo el Nazareno, que espera la esposa del Cordero que sea arrebatada. Por lo tanto, en el capítulo 4
tenemos un acontecimiento que es un acontecimiento celestial. En el capítulo 12 hay otro acontecimiento que también es un acontecimiento celestial. Y en el capítulo 19 hay otro acontecimiento que también es celestial. Por ejemplo, en el capítulo 19 habla de que los cielos estaban abiertos y un caballo blanco que descendía sobre la tierra. Pero en el capítulo 12, dice el apóstol Juan, dice, vi una gran batalla en los cielos, y Miguel y sus ángeles luchaban contra Satanás, y sus ángeles los vencieron y fueron arrojados por tierra. Pero en el capítulo 4 no hay una batalla. En el capítulo 4 no desciende Cristo en un caballo blanco. Dice el apóstol Juan, dice que ve una puerta abierta y una voz como de trompeta que me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas. Atención, ahí está la clave del mensaje para poder entender que no podemos anticipar los tiempos ni los acontecimientos escatológicos que va a haber en el tiempo futuro. Porque, atención, el primer acontecimiento que va a haber escatológicamente no es el sonido de la trompeta. Escuchen bien, no es como están anunciando por ahí 40.000 tonterías, pero las dicen o es para engañar al pueblo, o es porque no conocen las escrituras, o porque no fueron a la escuela tan siquiera a aprender a leer y a escribir. El primer acontecimiento que va a haber, escuchen, no es el sonido de la trompeta. El primer acontecimiento escatológico que va a haber es que dice que los primeros en resucitar son los muertos en Cristo. Ese es el primer acontecimiento que va a haber. No es el arrebatamiento de la iglesia, sino que son los que están en la sepultura los que van a ser recuperados con el cuerpo de gloria. Cuando han entrado con el cuerpo físico de carne, ahora saldrá con el cuerpo de gloria. Esto lo enseña bien el apóstol San Pablo. El apóstol Juan habla de que nos maravilléis de esto, porque la hora viene y la hora es que los que están en el sepulcro oirán la voz poderosa del Hijo de Dios. Es verdad, pero sin embargo el apóstol San Pablo enseña, se siembra con el cuerpo de corrupción y se recogerá con el cuerpo de gloria. Están hablando de lo mismo. Uno habla del sepulcro, el otro habla de que se va a sembrar. Claro, no podemos tener dos interpretaciones bíblicas, solo podemos tener uno, porque cuando el apóstol Juan habla, está hablando del cuerpo que va a ser metido en la tumba, y cuando el apóstol San Pablo habla, está hablando lo mismo con otras palabras, pero que está diciendo que el cuerpo se va a meter en la tumba. ¿Por qué es lo que se siembra? Porque si no se siembra la semilla, es imposible que pueda salir la planta. Por eso San Pablo enseña que el cuerpo es la semilla que se va a sembrar en la tumba, en la tierra, para que cuando venga Cristo en la nube de gloria a recoger la esposa que le pertenece a él, lo primero que va a hacer es que con su propia voz va a resucitar los muertos que están en la tumba. Por eso San Pablo enseña que dice que se siembra con el cuerpo de carne de corrupción y se recoge con el cuerpo de gloria para vivir una eternidad. Ese es el primer acontecimiento que va a haber. Por eso en el capítulo 4 del libro de Tesalónica dice que el Señor mismo con voz de mando, no dice con la voz de trompeta, dice con voz de mando. ¿Por qué dice con la voz de mando? Porque la voz de Dios es la autoridad que hay, no hay otra autoridad, porque cuando Él no existía nada, que había un universo vacío, que no había tiempo, que no había nada, estaba una sola... Perdón, Antonio. Nada, que estaba un universo seco, vacía, sin vida de Dios, porque no existe nada. La palabra de Dios tiene tanto poder, que de la nada creó todo el universo. De la nada, de lo que no existe, Dios creó el universo. Y no solamente creó el universo, escuchen bien, no solamente creó el universo, sino que creó el rango angelical, creó todos los planetas, pero también formó e hizo al ser humano. Y cuando el ser humano todavía
todavía no tenía vida, porque éramos solamente la sustancia terrenal, porque éramos solamente la parte física sacada, extraída, fabricada del material de la tierra, sin vida, inerte, muerto, porque no teníamos vida. La Escritura dice que sopló Dios vida en aquel hombre llamado Adán, y fue el hombre un alma viviente. Es decir, señores, si existe vida en la tierra, es porque Dios depositó su vida en el ser humano. Si un día falta el ser humano de la tierra, desiste la vida de Dios aquí, porque la vida de Dios existe en el planeta llamado Tierra por medio de nosotros, porque Dios, por medio de su santa misericordia, porque no entendemos los planes futuros de nuestro Dios, porque hay gente que quiere viajar al futuro y no se preocupa de vivir la vida santa en el día del presente. No entiendo yo cómo hay gente que quiere viajar al tiempo-espacio sin conocer el día que ha sido conocido, nacido de nuevo, y que se prepare para que un día suene la trompeta para que nos podamos marchar todos con él. Pero atención, estamos en el tiempo escatológico. Por eso es que el primer acontecimiento de escatología que tiene que haber es la resurrección de los muertos. Ese es el primero, la resurrección de los muertos. Luego dice la Escritura que viene con voz de mando y con voz de arcángel. ¿Por qué utiliza la voz de arcángel? Porque hay una lucha, porque hasta el día de hoy, escuchen bien, hasta el día de hoy, la muerte tiene potestad sobre la gente que ha ido al Hades, y la tumba tiene potestad sobre el cuerpo que está metido en la tumba. Por eso el capítulo 15 del libro de Corintios lo descubre otra vez el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Porque dice con la voz de arcángel, porque escuchen bien, dentro del rango angelical, que hay 4 rangos, 4 seres angelicales, que son los serafines, querubines, arcángeles y ángeles. El que lucha con la espada es el arcángel. Por eso hay una lucha. ¿En dónde está la lucha? En el capítulo 15 de Corintios dice la Escritura que hasta el día de hoy, la muerte tiene potestad sobre la gente que está metida en ese lugar, pero que también el cuerpo tiene potestad. La muerte tiene potestad, el sepulcro tiene potestad sobre el cuerpo, le pertenece, porque la Biblia enseña que cuando el ser humano muere aquí en la tierra, que la muerte es la separación del alma y el espíritu, se separan, el cuerpo queda en la tierra, y dice la Escritura que el cuerpo le pertenece a la tierra y la tierra clama lo que le pertenece. Por eso es que la tumba no suelta el cuerpo, porque le pertenece a él. Por eso hay una lucha. Por eso dice con voz de arcángel. ¿Por qué? Porque el arcángel tiene que levantar la espada y destrozar las tumbas. Por eso el apóstol San Pablo dice: muerte, ¿dónde está tu muerte? Aguijón, ¿dónde está tu victoria? O mejor dicho, muerte, ¿dónde está tu victoria? O sepulcro, o lo estoy diciendo al revés: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y dice la Escritura: sorbidas la muerte en victoria. Hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, tanto la muerte como el sepulcro tienen potestad sobre el alma, el espíritu y también sobre el cuerpo. Por eso utiliza 3 voces en el capítulo 4 del libro de Tesalonicenses. La primera es la resurrección de la gente que ha partido con él desde el Calvario hasta que suene la trompeta. Ahí tenemos el primer acontecimiento de escatología, la resurrección de los muertos en Cristo. El segundo acontecimiento es que tanto la muerte como el sepulcro han perdido el poder y la potestad sobre el alma, el espíritu y también sobre el cuerpo. Y una vez que el cuerpo, el alma y el espíritu han sido unidos por segunda vez, ahora dice la Escritura, y con voz de trompeta. Claro, la voz de trompeta que utiliza el apóstol Juan en el capítulo 5 y el San Pablo en el capítulo 4 de Tesalónica y en el capítulo 15 de Corintios, la descubre el apóstol Juan en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Estamos otra vez en el libro apocalíptico. En el capítulo 4 dice: y oí una voz como de trompeta que me dijo: sube acá. Por lo tanto, tanto la
la voz del capítulo 5, como la del 4, como la del 15, es la voz de Jesucristo. No es una trompeta cualquiera, porque ninguna trompeta, escuchen bien, ninguna trompeta tiene poder para hacer arrebatar a millones de personas de la tierra a la atmósfera celestial. Solamente hay una única voz, aquella que creó todo el universo, el Hijo del Dios bendito, que cuando venga a buscar la esposa, ahora utilizará la voz de mando, la voz de arcángel y con trompeta de Dios. Por eso, el último acontecimiento escatológico que hay para la iglesia, primero la resurrección, segundo la victoria de la muerte y del sepulcro, y tercero, todos juntos. Ahora sí, es cuando dice el apóstol Juan, y oí una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. ¿Qué quiere decir? Que el capítulo 4 de Apocalipsis es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. El arrebatamiento de la iglesia está en el capítulo 4. Y escuchen bien, entre el capítulo 4 y el capítulo 6 aparece el capítulo 5, ¿vale? Entonces, la iglesia, si ha sido arrebatada en el capítulo 4, es imposible que pueda estar después del capítulo 6, porque estábamos transversando las escrituras. Si ha sido arrebatada en el capítulo 4, es imposible que aparezca después del capítulo 6. Cojan ustedes una Biblia, porque desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 abarca los 7 años de la gran tribulación, y no hay un texto bíblico que diga, desde el capítulo 6 hasta el 19, no hay un texto bíblico que diga que la iglesia está todavía en la tierra. Búsquenlo ustedes, y si lo encuentran me lo dicen, y reconozco que estoy equivocado, y compartiré yo también que la iglesia pasa por la gran tribulación. Pero el único texto bíblico que habla que aparece de nuevo la iglesia está en el capítulo 19, donde dice la escritura que su esposa se ha preparado para la cena del banquete de las bodas del Cordero. Claro, aparece en el capítulo 19 porque viene juntamente en caballos blancos con el primer caballo, que es el caballo de nuestro Dios. Por eso tengo que deciros que dentro del capítulo 6 hasta el 19 no hay un texto bíblico que diga que la iglesia está en la tierra, que ha desaparecido de la tierra y vuelve a aparecer cuando dice la escritura que los cielos se han abierto. Claro, ¿por qué se han abierto los cielos? La atmósfera celestial. Hoy la gente que se dedican a lo que es a la inspección, de que son los de estos hombres o esta organización que es a nivel mundial, que se dedican a la atmósfera, a descubrir la contaminación de la atmósfera, dicen ellos que la capa del ozono se ha roto en kilómetros cuadrados diariamente, y dicen que es por la contaminación que hay aquí en la Tierra. Les voy a quitar una duda, el por qué se está rompiendo la capa del ozono kilómetros cuadrados diariamente. Cogen la Biblia y vean el capítulo 25 del libro de Job, y dice la escritura que el sol, la luna, las estrellas y el cielo se encuentran sucias cuando ven venir a nuestro Dios. Claro, la creación que había sido por el mismo Dios, cuando Satanás, escuchen bien, cuando Satanás pecó en el reino eterno de Dios, contaminó también los cielos, tanto los cielos como la tierra fueron contaminados por culpa de él, a causa del pecado que él cometió. Lo creó en la atmósfera celestial y también lo trajo a la tierra. Por eso es que hay varios textos bíblicos que dicen que tanto el cielo como la tierra van a desaparecer por completo, y que Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque para que nadie más se recuerde de los cielos donde se cometió el pecado y de la tierra donde el hombre cayó en desobediencia a Dios. Por eso Dios lo va a crear totalmente nuevo, para que no exista ni el mínimo recuerdo ni el pensamiento del pecado. ¿Por qué? Porque estaremos viviendo en una eternidad en santidad
por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso tenemos que entender un detalle muy importante, que cuando dicen que los cielos se están rompiendo en kilómetros cuadrados, es porque los mismos cielos se están obedeciendo a la voz de Dios, se están desaparando un cacho para un lado, un cacho para el otro, se están desaparando los cielos porque el Rey eterno, el Rey celestial, está a punto de retornar a la tierra para reinar durante 1000 años aquí. Por eso es que los cielos, cuando se encuentran sucios, se tienen que esconder para que el Rey celestial pase y que no se contamine. Por eso, hermanos, tenemos que entender que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 han transcurrido los 7 años que son tocante a los 7 años de la gran tribulación. Pero atención, del capítulo 6 hasta el capítulo 12 he dicho que transcurren 3 años y medio de una paz que va a plantar el anticristo aquí en la tierra. Bien, os he dicho, porque yo necesitaría muchos días para poder descifrar todo esto, y no os engaño, ¿vale? Entonces, he dicho que hay 3 organizaciones a nivel mundial que son las más fuertes que podía haber, pero hay una que destaca entre las 3, que es la OTAN. La OTAN, la persona, o mejor dicho, el país que ha entrado a formar parte de la OTAN, ha firmado unos tratados que, si no se somete, rompe con los pactos que ha firmado y la OTAN se le echa encima. Por ejemplo, cuando hay uno de los países que pertenece a la OTAN, cuando hay un país en guerra, los otros países todos, el deber de ellos es el tratado que han firmado, que todos irán en ayuda del país que está en guerra, porque pertenece a la organización que han tratado el tratado de paz. Por eso, el anticristo, escuchen bien que esto no es ninguna broma, no suelo compartir esto por los canales, porque son temas serios y temas conflictivos. Bien, el anticristo tiene que salir de una de estas 3 organizaciones. ¿Quién puede ser? Bueno, hay muchas teorías, hay muchos pensamientos por ahí. Yo no os voy a compartir ninguno porque estamos hablando por medio de un terminal y hay muchísima gente escuchando. Y escuchen bien, no pongan ustedes en el escritorio el nombre de nadie, por favor, ¿vale? Lo prohíbo totalmente que pongan nombres de nadie. Cada uno que se lo piense y se lo imagine para sí, ¿de acuerdo? Entonces, el anticristo tiene que formar parte de una de estas 3 organizaciones y yo creo que no estoy equivocado, que será de la organización de la OTAN, que es la organización más potente que hay, donde están los países con el armamento bélico más fuerte a nivel mundial. Y entre ellos y al frente, por supuesto, que está Estados Unidos. Bien, entonces, ahora si se dan ustedes cuenta, ahora mismo hay un conflicto en el Oriente Medio, hay una guerra en el Oriente Medio entre los países árabes, musulmanes, y entre ellos, por supuesto, está la nación querida de Israel. Israel está en guerra con un terreno, porque no es país, no es tan siquiera un estado, sino que es un pueblo que es Gaza, y no voy a entrar ahí porque si no tenía que utilizar la geografía para poder explicaroslo bien. Bien, es un terreno que hay ahí, Israel ha entrado en guerra, pero también hay varios países del Oriente Medio que están amenazando a Israel, y entre ellos Irán amenazó a Israel. Escuchen, para que se den de cuenta, o por lo menos tengan en cuenta lo que es Israel. Escuchen bien, España tiene, creo que son 17 comunidades, y entre las 17 comunidades hay una que es Galicia, y Galicia tiene
escuchen bien, 29.000 kilómetros cuadrados. Israel, con ser una nación, tiene 20.000. Es decir, que Galicia es mucho más grande que la nación de Israel. Pero escuchen bien ahora, pero es que Irán tiene 3 veces y medio más grande que todo España entero. ¿Han escuchado bien? Irán 3 veces y medio o 4 veces más grande que España, no que Galicia, que España. Imagínense el ejemplo que estamos poniendo. Es decir, que hay un gigante muy grande, contra un niño muy pequeño, que casi no se ve. Israel en el medio de la geografía, a nivel de la cartografía y geografía a nivel mundial, Israel casi no se ve por tan pequeñito que es. Es decir, que Israel, escuchen bien que esto es importante, Israel en cualquier momento tiene que firmar un pacto de paz. Escuchen bien. Israel está en un conflicto bélico muy grande porque en cualquier momento le van a caer más países encima. Escuchen, Israel en cualquier momento va a firmar un pacto de paz, o bien con la Comunidad Europea, con la ONU, y yo creo que va a ser con la OTAN. Firmará un pacto de paz, y veréis por qué lo creo que es con la OTAN. Veréis por qué lo creo. ¿Por qué? Porque la OTAN es la comunidad, o mejor dicho, la organización más fuerte que hay. Entonces, Israel querrá entrar dentro de la OTAN, porque si está dentro de la OTAN, tiene el armamentico más fuerte a nivel mundial a su favor, porque una vez que Israel entre dentro de la OTAN, ya forma parte del Atlántico del Norte en símbolo de paz, de unión y de amistad. Y una vez que Israel entre dentro de la organización de la OTAN, pobre de aquel país que se meta con Israel, porque le caerán los 30 países encima de esa nación que se ha atrevido a meterse con Israel. Por eso Israel en cualquier momento va a firmar el pacto de paz con la OTAN. Seguramente que va a ser con la OTAN, ¿vale? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en el capítulo 16, estamos dentro del libro apocalíptico, ¿vale? En el capítulo 16 hay una gran batalla que es la batalla del Armagedón. Y cuando habla de la batalla del Armagedón, dice que los reyes de la tierra se han juntado para luchar contra Israel. Claro, había que buscar una explicación, el por qué. El por qué os lo voy a explicar yo tan fácilmente para que lo podáis entender. Cuando Israel haya firmado el pacto de paz con la organización, ya no se puede quitar por cualquier cosa. Entonces, cuando Israel se va a quitar de la organización, ¿cuándo va a dejar de ser de la organización? A la mitad de la gran tribulación, que estamos en el capítulo 12, ¿vale? Al partir del capítulo 12, Israel romperá el pacto de paz que ha firmado con la organización, porque el anticristo, cuando ya ha sido manifestado, ha sido poseído por el mismo Satanás, ahora ellos, la gente lo querrá proclamar como Dios y él mismo se proclamará como Dios. Entonces Israel jamás aceptará que un hombre como es el anticristo sea Dios. Y ahí
romperá el pacto de paz, que quiere decir que romperá lo que ha firmado con la organización, que dejará de ser de la organización, que dejará de asistir a la organización, que se ha independizado de la organización. Entonces la organización, suponiendo que son la organización de la OTAN, no se olviden que hasta el día de hoy creo que hay 30 o 32 o 30 y algo de países. Cuando Israel rompa ese pacto, le van a caer todas las naciones, quizás incluido Estados Unidos, cosa que al día de hoy Estados Unidos es el número 1 de Israel en ayuda, en armamento, en alimentos, en medicaciones, es Israel. Pero claro, cuando rompa el pacto de paz, el mismo Israel, aunque quiera ayudarle, no le va a poder ayudar, porque si no también él rompe el pacto de paz que ha firmado hace años dentro de la organización, ¿vale? Lo entienden perfectamente, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en el Valle del Armagedón habla de que los reyes han querido hacer desaparecer a Israel de la tierra, pero sin embargo la Escritura habla que Cristo ha fulminado a todos los reyes del Valle del Armagedón, los ha fulminado Cristo. Escuchen bien, cuando Cristo estuvo en la tierra, ahora lo vais a entender bien este texto, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, él vino con dos mensajes: el mensaje que era para plantar el reino milenario y el mensaje que traía escondido en el corazón, que nunca lo reveló ni a los ángeles ni a los profetas del antiguo pacto. Sin embargo, lo revela en el capítulo 16 a sus discípulos, cuando dice: yo edificaré mi iglesia. Ese es el mensaje que él trae escondido en el corazón. Por eso, cuando lo quisieron coronar aquí en la tierra, lo quisieron coronar como rey en varias ocasiones, pero él nunca quiso las coronas de los hombres, sino que dice la Escritura que le escapaba a las coronas de los hombres. Pero sin embargo, cuando él ahora en el Valle del Armagedón ha derretido, ha derrumbado, ha deshecho a todos los reyes de la tierra, lo ha ganado él por sus propios méritos. Ahora cojan ustedes el capítulo 19, donde dice la Escritura: y vi un caballo blanco que descendía sobre la tierra, y trae un nombre escrito en el muslo, el verbo de Dios, y una ropa teñida en sangre, y trae un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero claro, vamos al primero, Rey de Reyes. ¿Por qué trae el título de Rey de Reyes? Porque ha aplastado a todos los reyes con sus propios méritos en el capítulo 16. Jamás él quiere nada por limosna ni por misericordia. Él quiere todo por su ganado, por sus propios méritos. Por eso la iglesia podía existir. Dios tiene muchos métodos y muchas formas y maneras para poder hacer nacer la iglesia y que la iglesia fuera arrebatada, pero sin embargo no tendría el valor y el precio que tuvo Cristo en el Calvario. Si la iglesia tiene valor y precio, es porque aquel Cristo, el Hijo del Dios viviente, tomó forma de hombre, muere en la cruz, se deja que traspasen las manos, los pies, y también le abrieron el costado de par en par, muere, y dice la Escritura, San Pablo, que fue llevado a las partes más bajas de la tierra, pero la tierra jamás pudo, la tierra jamás lo pudo retener, porque dice el apóstol San Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, dice: sueltos los dolores de la muerte, por cuanto no podía ser retenido por ella. ¿Qué quiso decir? Que la muerte nunca había dado a luz, pero sin embargo Cristo hizo que la muerte pudiera parir. Y perdonarme la expresión de las palabras, es decir, que la muerte sintió los dolores de parto y Cristo salió del seno, del vientre de la muerte, vino al sepulcro y se vuelve a unir otra vez con el Hijo de María, el Hijo del Dios viviente, que era el Espíritu que ha salido de él, se vuelve a unir con el cuerpo muerto que quedó en la tumba, el que había nacido del Hijo de María, aquel niño que vio nacer el profeta Isaías,
Isaías 760 años antes, pero también dijo el profeta que dentro de aquel niño venía el Hijo del Dios bendito. Es decir, que el cuerpo que tuvo Cristo aquí en la tierra no fue un cuerpo por misericordia, sino que fue un cuerpo que se hizo en toda la totalidad, se formó en la totalidad, pasó por célula, pasó por embrión, pasó por feto y también por criatura, y a los 9 meses le tuvieron que cortar el cordón umbilical. Señores, ¿por qué tiene tanto mérito la Iglesia? Porque ha nacido del corazón roto, traspasado en el madero. ¿La podía haber comprado de otra manera? Sí, pero Dios ha derramado hasta la última gota de su amor por la obra. Por eso dice el capítulo 53, dice, del libro de Isaías, dice, verá el fruto de la aflicción de su muerte y quedará satisfecho. Claro, ¿cómo no va a quedar satisfecho si la esposa se ha preparado para el banquete de la boda? Cristo desciende en el capítulo 19, pero también desciende la Iglesia, porque la Biblia enseña que había un gran ejército en caballos blancos, con la ropa finísima, de lino puro, más blanca que la pura nieve. No hay nadie que pueda vestir esa ropa si no es la esposa del Cordero. Cuando Cristo desciende en el caballo blanco, la Iglesia no se separa. Dice el capítulo 4 de Tesalónica que estaremos para siempre, después del arrebatamiento, para siempre con el Señor en el aire. Pero ahora ya descendemos con Cristo aquí a la tierra para poder reinar aquí. Ya el enemigo ha sido apresado con una gran cadena, dice la Escritura. Ha sido metido en una cárcel durante 1000 años aquí en la tierra. Ahora, aquella paz que el enemigo plantó 3 años o 7 años antes y que duró 3 años y medio, aquella fue una paz hipócrita, mentirosa, porque después de haber roto aquel pacto que ha firmado para traer paz a nivel mundial, él propio la rompe, y él es cuando el Señor bendito desata el segundo sello y dice que sale un caballo rojo. Claro, el caballo rojo es la gran guerra que va a haber. No sabemos si habrá 2, 3, 5, 6 guerras mundiales, pero sí sabemos que esta será la última guerra que va a haber. Cuando se desate el caballo rojo, escuchen por qué dice el caballo rojo. Claro, no puede ser un caballo bermejo de color rojo que trae una guerra, no. Escuchen, apunten ustedes. Rusia tiene la bandera roja, China tiene la bandera roja, Corea tiene la bandera roja, Turquía tiene la bandera roja, los países del Oriente Medio, la mayoría de ellos tienen la bandera roja. ¿Por qué? Porque va a haber una unión y todos ellos son los que van al anticristo, son los que van a tocar el corazón de todos ellos para que traigan la gran guerra que se espera aquí en la tierra, porque es la gran tribulación, la cual la Iglesia no está ni estará ni pasará por nada de eso, porque la gran tribulación, escuchen bien, será para el mundo, pero en concreto para la nación de Israel. Por eso hay una tierra hoy en Jordania, que le conocemos como Petra, que hace muchos años estuvo preparada para que pudieran habitar allí entre 30 y 50.000 personas. Vivieron hace muchos cientos de años atrás, pero esa tierra está preparada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, muchos miembros, muchos miles de personas se van a refugiar ahí. Será un refugio para la nación de Israel. Pero atención, pero aún estando ahí, Israel será visitado por muchas naciones que le traerán de comer, le traerán de beber, le traerán medicaciones, porque hay un texto bíblico que dice: estuve preso y vinisteis a verme, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis. Y dirán: Señor, ¿cuándo te hemos visto enfermo, preso, con hambre? Si nunca te hemos visto, ¿por qué nos dices eso? Sí, por cuanto se la habéis hecho a estos mis pequeños, que es el pueblo de Israel, a mí me lo estabais haciendo, por lo tanto pasar al gozo de vuestro Señor. Es decir, que les abrirá las puertas del reino milenario para que se puedan salvar. Aún ahí, Dios da oportunidad para que la gente se pueda salvar. Tenemos que entender un detalle muy importante. El detalle importante es saber separar la palabra para quién es y para quién no es, y saber separar los tiempos
de lo que es el tiempo del antiguo pacto para atrás hasta el huerto del Edén, y el nuevo pacto desde el Calvario hasta que la Iglesia sea arrebatada de aquí de la tierra. Por lo tanto, hermanos, ya van a ser ya las 2 y tenemos que dejar también paso. Me imagino, no sé si entra otro moderador o si ya termina la programación, no lo sé, pero hay algo que me encanta y es cumplir con el cometido. Por lo tanto, están llegando casi a las 2. Deciros que me faltaría mucho más tiempo, amplitud bíblico, para seguir demostrando que la Iglesia que no pasa por la gran tribulación. Por lo tanto, 3 años y medio de paz y 3 años y medio de guerra. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12, 3 años y medio de paz, y desde el capítulo 13 hasta el capítulo 19, 3 años y medio de guerra. Ahí tienen ustedes los 7 años que dura el tiempo de la gran tribulación, incluido tribulación y gran tribulación. Pero no se olviden del detalle muy importante de saber entender el capítulo 4, cuando dice: vi una puerta abierta en el cielo y una voz como de trompeta que me dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. No adelantemos los acontecimientos antes para después y los de después para antes. No cambiemos los tiempos. No puede acontecer ningún acontecimiento de escatología, sin que la Iglesia sea arrebatada de la Iglesia. Por lo tanto, cuando escuchen por ahí 40 tonterías, 40 doctrinas antibíblicas, no lo crean, porque la Escritura habla por sí sola. Lo único que tenemos que hacer es saber interpretar correctamente la Escritura para que nadie nos equivoque. Bueno, hasta aquí, compañeros. Espero que haya sido de bendición. He utilizado la memoria porque estoy con la luz apagada y con el terminal en la mano. Si me he equivocado en decir algo, algún texto bíblico, bueno, pues disculparme, y otro día que me veáis por ahí, me invitáis a un poquito de café, ¿vale? Que Dios os bendiga.